Muchas gracias, señor presidente. Señor Zapata, bienvenido a esta Asamblea Regional y a esta comisión encargada de tramitar una posible reforma para la Ley del Mar Menor, iniciativa que planteó Vox precisamente ante la necesidad y ante la evidencia de que la Ley del Mar Menor se había quedado vieja antes de cumplir la mayoría de edad. Estamos ante dos visiones de lo que es la agricultura en este momento. Hay una visión que yo me atrevería a calificar de un tanto antigua, que ve al agricultor como un enemigo del medio ambiente y a ustedes los ve con el tono de aquella canción que se acordaba del intermediario en el negocio frutero, es decir, ese señor elegantísimo, orondo y gran caballero que vive en la mejor casa del pueblo, etcétera. Esa visión del negocio frutero y del agricultor es una visión que es la que ha provocado la ley del Mar Menor que tenemos ahora. Una ley que en realidad es un código de prácticas agrarias insufrible para el campo de Cartagena, que se ha quedado obsoleto en muchos de sus contenidos. Usted ha remarcado algunos relacionados con los invernaderos, la recogida de agua en los invernaderos, la política de setos y otra serie de condicionantes que estaban de alguna manera inspirados en políticas europeas, y hasta la propia Unión Europea ya está revisando esos criterios. Por tanto, están ya fuera de lugar incluso en la propia ley del Mar Menor. También lo único que funciona ahí, se ha dicho en alguna ocasión también, es el apartado de las sanciones, pero unas sanciones que al castigar conductas que en realidad debieran estar subvencionadas, provoca una especie de círculo vicioso que arroja a la agricultura del campo del Mar Menor a una situación muy difícil. Y en ese contexto de hostilidad por parte de una legislación que mira con sospecha a la agricultura del campo de Cartagena, pues no vale de nada, no tiene sentido ni hablar de 40.000 empleos, ni hablar de 1.000 millones al año, ni hablar de que hay 2 o 3 meses donde únicamente se produce la mejor agricultura de Europa para garantizar la seguridad alimentaria en el campo de Cartagena. Todo eso que deberían ser tremendas y enormes ventajas competitivas para una región, desde esa mirada de la que estamos hablando, se ve como un error, como un inconveniente, incluso como una tragedia. Y es que eso es lo que ocurre. Hablaba usted de lucha integrada, donde unos bichos malos se comen a unos bichos buenos, y eso, bueno, pues por lo visto, en la política, los bichos malos fueron los que pusieron la ley del Mar Menor encima de la mesa y lograron su aprobación, y ahora algunos pretenden que no se dé un paso atrás, que no haya ni una posible modificación y que no haya absolutamente ningún cambio, incluso que se refuercen las restricciones, que se refuercen las prohibiciones, que se refuerce la soga al cuello en contra de los agricultores para que sea imposible que trabajen y tengan que irse a otro sitio. Incluso se ha llegado a pedir aquí un modelo Doñana, en el sentido de que vamos a subvencionar esto, vamos a impedir que haya aquí agricultura. Todo esto nos pone en contacto con la explicación de por qué existe la hiperregulación de la que usted hablaba. Una hiperregulación con 4 capas, una cebolla de 4 capas podridas, donde se superpone la regulación de la autonomía murciana, la regulación de las medidas cautelares del Mar Menor, la regulación europea, la regulación de las zonas vulnerables por contaminación de nitratos. ¿Y por qué ocurren toda esta superposición de capas? Pues ocurre, y también lo acabamos de oír aquí, por la terrible desconfianza que hay entre los niveles de gobierno. No nos fiamos del gobierno regional, decía el representante socialista. No nos fiamos de ustedes, decía el representante de Podemos. Esa es la clave y la explicación más segura de por qué tenemos esta calamidad ahora, en estos momentos. Y a la hora de revisarla, a la hora de plantear por qué esta ley no sirve, reconocerlo, por qué es un hecho, por qué entorpece la agricultura regional, tenemos que tener nosotros también ahora tenemos una oportunidad importante. Puede que haya una mayoría parlamentaria muy potente a la hora de cambiar esta ley funesta, que por supuesto es
perjudicial y es regresiva. Y la solución se está oyendo de la boca precisamente de los representantes de las organizaciones agrarias que han venido, y usted ha continuado en la misma línea, y además pretenden, y están en su derecho, de dar un documento conjunto. Y efectivamente la solución es que hay un enorme contenido reglamentario en el texto de la ley. La ley del Mar Menor no debe ser de protección, visualización, no, tiene que ser una ley básica del Mar Menor. Era incluso mejor la ley que hicieron los socialistas hace unos años aquí en la región de Murcia que esta que se ha provocado en la Asamblea Regional hace 5 años. Una ley básica del Mar Menor, que diga lo esencial, que ponga el marco de la protección de nuestro querido Mar Menor y que además se centre en el balance hídrico. Y todo lo demás, todo lo que tenga que ver con prácticas agrarias debe ir a un reglamento, a una orden de la Consejería, a una instrucción técnica en manos de los profesionales que esté en permanente cambio, en permanente adaptación para satisfacer la demanda de regulación que necesita la agricultura del campo de Cartagena. Por tanto, hay una visión antigua, que es la que acabo de describir, y sin embargo hay una visión moderna. Y ahí está la grandísima responsabilidad de ustedes, que lo han dicho. Tenemos una agricultura de precisión tecnológica, basada en soluciones de biotecnología, basada en el emprendimiento y en el trabajo y el esfuerzo de nuestros empresarios y de nuestros agricultores, y también capaz de producir obtenciones vegetales, es decir, en la punta de lanza de la innovación y de la propiedad intelectual en el mundo de las obtenciones vegetales. Y todas las empresas líderes en los distintos sectores de biotecnología, en los sectores de obtenciones, vienen aquí al campo de Cartagena a ver qué se está haciendo, incluso a establecerse como esos grandes centros de tecnología que se buscan como lugares de emprendimiento y como motores de unos sectores económicos. Eso hay que fortalecerlo. Ahí es donde tiene que estar ese sector que usted representa, creando, por así decirlo, esa cátedra de la innovación para el sector agrícola que sea la luz de toda España y de toda Europa. Yo creo que usted ha dicho algunas pistas clarísimas para avanzar en la reforma. El resto del sector lo tiene claro. Aquí hay una mayoría parlamentaria. Confiemos en que la bancada de la izquierda y en alguna medida también la extrema izquierda puedan ser sensibles a esta demanda, porque en esa reforma que todos buscamos nadie está en contra de la naturaleza ni en contra del medio ambiente. Todos sabemos que no es una agricultura presentable ni querida por nadie, ni por el consumidor, ni por nosotros mismos, una agricultura depredadora que destroce los acuíferos, que destroce la masa de agua del Mar Menor, porque eso iría en contra de nuestros propios principios como españoles y como protectores de la naturaleza que tenemos y que disfrutamos. Así que muchas gracias, eso es todo lo que tenía que decir.